Y es que nuevamente, a tan solo unos días de las fiestas de carnaval en todo el país, se está exhortando de que los diferentes dueños de automóviles puedan adquirir el SOAT 2024. Y es que aunque usted no lo crea, algunos no tienen aún este seguro obligatorio, y es por eso que la policía y otras instituciones han pedido evitar problemas o que algún siniestro pueda sorprenderlos en estas fiestas y adquirir en el mínimo tiempo posible el SOAT 2024. Han indicado de que es de estricto cumplimiento obligatorio, pero que también no deben olvidar la necesidad de tener el mismo en caso de cualquier emergencia por accidente de tránsito, aun cuando en fechas como el carnaval se acostumbra al consumo de bebidas alcohólicas. Que uno de los seguros que protege a toda la ciudadanía boliviana es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Por lo tanto, es un pilar fundamental en la protección de todos y todas las bolivianas, salvaguardando de manera inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito. Por lo tanto, es importante la seguridad de las personas durante las fiestas de carnaval que se aproximan. En este sentido, la APS hace un llamado a todos los propietarios de vehículos automotores, también a los conductores y pasajeros, para que cuenten o realicen el control social del seguro de accidentes de tránsito. Cubre hasta gastos médicos por 22.000 bolivianos y en caso de muerte o invalidez hasta 24.000 bolivianos. En este contexto, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito lo que va a dar es una atención inmediata, de manera que estas personas que están involucradas en este accidente se restablezcan en su salud o en caso de muerte los familiares accedan a esta protección. Que adquieren el SOAT, que a la fecha alcanza alrededor de 1.322.547 rosetas comercializadas. Continuamos con el desarrollo de la información. Un día después de que el presidente Luis Arce Catacora promulgase la ley 144, que fue aprobada y sancionada en tiempo récord en Cámara de Diputados y Senadores, ahora es el turno del Tribunal Supremo Electoral. Esta casa televisiva conversó con el vocal Tawichi Quispe, quien ha sido muy claro y taxativo al señalar de que todo este proceso para las elecciones judiciales tiene al menos dos partes. La primera le toca al legislativo y aún no ha concluido, dijo Tawichi al señalar de que después de la promulgación de esta normativa, la Asamblea tiene 80 días para poder realizar toda la preselección de candidatos y enviar la lista de 190 postulantes para las 4 instituciones judiciales. Tawichi dijo que después de que se entregue esta lista en un plazo de 80 días, recién el Tribunal Supremo Electoral puede realizar el lanzamiento de la convocatoria de elecciones y realizar todo un cronograma de calendario. Es decir, dice, agosto o septiembre de este año calcula que podría convocarse a elecciones. El vocal espera que la Asamblea Legislativa no se aplace y cumpla con los plazos. De emitida la convocatoria por parte de la Asamblea, nosotros tenemos la obligación, por mandato de la norma, que el día 25 nosotros paralelamente, repito, el día 25 tenemos que proceder con la convocatoria de elecciones judiciales más la aprobación del calendario electoral, ¿no? Es un hito que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, viendo estos tiempos, estas temporalidades, podríamos tener elecciones en el mes de agosto. Aunque la Asamblea nos da 150 días, pero el órgano electoral está entusiasta, ansioso. Vamos a acelerar tiempos también, ¿no? Vamos a dar todo el trabajo, el empeño, y podría haber elecciones en el mes de agosto del presente año. Quiero señalar que la Asamblea no se aplace como se aplazó la gestión pasada. Hay que decirlo, ser claros. Con la promulgación, eso es el inicio, es el comienzo. Todavía no hay convocatoria. Si la Asamblea posterga por un mes, tendremos elecciones en septiembre.
O sea, todo está en manos de la Asamblea. La Asamblea tiene ahora el gran reto de cumplir con el artículo 182 de la Constitución de remitir la lista de postulantes al órgano electoral. Repito, que la Asamblea no le puede vender humo a la población boliviana. La Asamblea tiene que cumplir a cabalidad con esta responsabilidad que tiene de remitir la lista de postulantes al órgano electoral. Ojo, si no lo hacen bien, el órgano electoral tiene la potestad de devolver. ¿Cuándo devuelve? Si no han cumplido con la paridad. ¿Cuándo devuelve el órgano electoral? Cuando no se ha insertado al menos un indígena en las ternas. El polémico vocal del Tribunal Supremo Electoral, insisto, es muy taxativo al decir: esperemos que la Asamblea no se aplace y cumpla con enviar la lista de 190 candidatos en el plazo de 80 días que lo establece la misma ley promulgada por el presidente Luis Arce hace tan solo unas horas. Entre tanto, hay cierta turbulencia en la Asamblea Legislativa, pues la bancada opositora y los evistas están a la espera de que se cumpla el acuerdo al que se habría arribado la semana pasada. Se viabilizaba la aprobación de la ley de elecciones judiciales, pero inmediatamente después, dicen los opositores, el acuerdo era tratar la ley 075 relacionada al cese de funciones de los magistrados autoprorrogados. Después de eso, señala el acuerdo, dicen los opositores, recién se trataría el tema relacionado a los créditos externos. Hoy, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, ha dicho que después de la promulgación de esta ley, lo que le corresponde ahora es que la comisión mixta inmediatamente comience a trabajar en todo lo que será el reglamento para la preselección de candidatos a elecciones judiciales. Posteriormente, dice, lo que hay que hacer es tratar el cese a las funciones de los honorables magistrados prorrogados en el órgano judicial. Mixta de Constitución tiene que convocarse para aprobar la convocatoria y posteriormente remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta en una sesión pueda considerar su aprobación. Si el MAS incumple este acuerdo, está trampeando, está mintiendo y le está fallando al pueblo boliviano. Después de esa parafernalia que hemos visto ayer, ante la promulgación del proyecto 144, hay que recordarle al país, y de eso estamos plenamente conscientes en Comunidad Ciudadana, no va a existir, no va a haber elecciones judiciales mientras los prorrogados no se vayan a su casa. Eso que quede absolutamente claro. No hay elecciones judiciales mientras los prorrogados, los usurpadores que hoy pretenden continuar en las altas magistraturas del órgano judicial, se vayan a su casa. Las aguas podrían enrarecerse en caso de que no se cumpla con el acuerdo pactado la semana pasada para viabilizar esta ley de elecciones judiciales. Pero hay más, porque la diputada del Movimiento al Socialismo, del ala arcista, la diputada Daisy Choque, ha dicho que una vez aprobados los créditos, es decir, primero se tratará el tema relacionado con los créditos y después recién se va a tratar el proyecto de ley 075 que tiene que ver con el cese a las funciones de los magistrados autoprorrogados. La diputada ha dicho que lo más importante en este momento es tratar los créditos internacionales, pues el país necesita de que se inyecten estas divisas norteamericanas, y posteriormente se tratará el proyecto en cuestión relacionado a la salida de los magistrados autoprorrogados. Menciona claramente, vamos a tratar. Tratar no es lo mismo que aprobar. Vamos a hacer el tratamiento del proyecto de ley 073-2223, el proyecto de ley 075-2223, previo
o habiendo aprobado los proyectos de ley económicos que están perjudicando al país. Entonces, no estamos saliéndonos de los acuerdos son más que claros, por eso es que en sesión se le mandó a que lean. Los señores evistas tienen que leer, porque ahora fácil dicen, vamos a volver a bloquear. Qué sencillo para ellos bloquear mientras ganan sueldos y los bloqueadores perjudican, pierden su tiempo, arriesgan a su familia, además no ganan dinero. Mañana podamos tratar estos proyectos de ley que tienen que ver con carreteras, que tienen que ver con electrificación, que tienen que ver con los 6 carriles para el Alto, tienen que ver con la ampliación de teleférico y otros. Una vez aprobemos esto, estaremos en condiciones de poder tratar la 073 y la 075, que espero también esté en el orden del día de mañana. Lo dicen los acuerdos. Hemos dicho más de una vez, vamos a respetar los acuerdos tal cual se firmaron. Y dentro de la firma, desde el inicio de las reuniones, se ha puesto claramente de que se va a tratar y se va a aprobar la ley 144, se va a subsanar los artículos que estaban mal, se van a retirar los artículos inconstitucionales y se va a reconocer la declaración 0049. Es bueno que mis colegas vayan a leer la resolución 0049, que habla artículos inconstitucionales, artículos observados y la prórroga. La oposición comienza a mirar con desconfianza el cumplimiento de acuerdos, así lo ha manifestado hoy el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, quien ha insistido en que el acuerdo no era ese, el acuerdo era tratar inmediatamente después de la ley de elecciones judiciales el cese a las funciones de los magistrados del órgano judicial. El opositor ha exhortado incluso al presidente de la Cámara Baja a convocar inmediatamente a sesionar por tiempo y materia la ley 075 y ha advertido de que el gobierno querría sabotear los acuerdos para mantener a magistrados delincuentes en sus cargos. Firma una cosa el gobierno en el papel y ahora está queriendo nuevamente sabotear el acuerdo político, la pacificación del país, por insistir en sus delincuentes judiciales del gobierno. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? Está jugando con fuego. Señor presidente del Estado, si no hay convocatoria aprobada hasta el viernes, convocada por el vicepresidente, por las 2 cámaras, reunidas conjuntamente, no sirve de nada la ley 144. Entonces, de una vez deje de jugar con el país, ponga en orden al diputado Jaurex y a Gerx Mercado y a la diputada Daisy Choque y cumplamos el acuerdo que está firmado por las 3 fuerzas políticas. Lo que se tiene que tratar a la brevedad posible es la cesación de los usurpadores judiciales. Y eso está por encima de cualquier crédito, porque con los usurpadores judiciales se ha destruido, se está destruyendo la democracia en el país para que usted se convierta en un dictador. Eso obviamente no lo vamos a permitir. Diputado, por eso se ha firmado el acuerdo y se ha puesto como primer punto por tiempo y materia en el segundo numeral del acuerdo el tratamiento de la cesación de los prorrogados. Que vayan al voto, que vayan al voto. ¿Qué miedo le tienen al voto? El voto definirá si esas leyes cuentan con la mayoría y no. Como no tienen la mayoría, entonces ya salen con sus chicanas, ya salen con sus subterfugios para seguir bloqueando, desmarcándose del acuerdo y para que se rompa el orden constitucional y democrático del país. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, también se ha referido a la ley 073 y la 075 de cese de funciones de magistrados y ha indicado de que, a criterio personal, ambas leyes serían totalmente inconstitucionales. Indicó que se cumplirá el acuerdo plasmado en la comisión bicameral en que las mismas entrarán en tratamiento, pero él asegura de que personalmente espera que las mismas no sean aprobadas porque considera que irían en contra de la Constitución. El otro escenario que también es conexo al tratamiento de la ley 144 es el referido al proyecto de ley 73 y 75, que con esto tengo una posición clara y no la voy a cambiar. Son proyectos de ley inconstitucionales. No se puede paralizar los servicios judiciales y no se puede delegar funciones a personal subalterno y no se puede a través de una ley señalar el incumplimiento a un mandato de una declaración constitucional. En eso mi posición es clara y es una posición personal y el día de mañana cuando tenga que debatirse voy a ser muy claro. Y voy a solicitar que sea una votación nominal para que en el caso de que
en los posteriores años emerjan responsabilidades penales, el suscrito tenga que ser exento de cualquier persecución de esa naturaleza. Lo que no estoy de acuerdo es con que se suspendan los servicios judiciales, más allá de la permanencia o no de estos señores de Sucre, de los tribunales. Lo que no se puede es coartar el acceso a la justicia de los bolivianos, y existe una amplia línea jurisprudencial con relación a determinaciones de esta naturaleza que se habrían asumido en otros países que son signatarios del Pacto de San José de Costa Rica y que están sometidas al Tribunal o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy hablando como abogado, no estoy hablando como político, y como político, luego de mi tránsito circunstancial como diputado, no pienso llevarme procesos en mi espalda. No es una posición de la bancada aún, les voy a ser claros, pero tengo que refrendar el informe que hemos elaborado en la Comisión de Constitución, en donde el suscrito ha presidido, y el informe de la Comisión de Constitución de Diputados ha señalado la no pertinencia y la no viabilidad de ambos proyectos de ley. No pertinencia y no viabilidad de ambos proyectos, dice nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Constitución, don Juan José Jáuregui. Entre tanto, hay otros parlamentarios que sienten que han sido burlados por la fuerza política oficialista que viene a ser el MAS, pero del ala arcista. Nos referimos al diputado también del MAS, pero del ala evista, Daniel Rojas, quien ha dicho que los arcistas se han hecho la burla, no solo de los evistas, sino también de los opositores, y ha advertido con no subestimar a las organizaciones sociales y nuevas acciones que puedan tomar para que se cumplan los compromisos asumidos. Nosotros hemos creído en la buena fe de esta comisión bicameral que se ha reunido entre el Senado y diputados. Hemos respetado el tema de la convocatoria en un inicio. Lamentablemente nos han jugado suciamente estos sujetos y no han querido que tratemos la ley 073 y 075, el proyecto de ley, donde cesaba a estos magistrados autoprorrogados, donde de alguna manera se iba a emitir bajo una ley el tema de los plazos procesales. Hoy nos sorprende cuando en la comisión ha sido rechazado, pero no se la crean todos, señores renovadores, porque todavía tenemos plenaria. Y vamos a ver si lo que han rechazado en la comisión vamos a aceptar como diputados. Vamos a demostrarles de que con el pueblo no se juega. Tenemos varias sesiones, señores renovadores, y nos vamos a ver en la cancha, porque ustedes no han cumplido su palabra, y estos que se están pronunciando del Tribunal Supremo de Justicia, para nosotros no vale, no sigue valiendo nada, porque estos 3, 4 sujetos o 5 sujetos quieren de alguna manera legitimar a estos señores autoprorrogados. Efectivamente tenía que haber convocatoria el día de ayer, tenían que lanzar la convocatoria para que el día de hoy se trate en sesión plenaria. Lamentablemente se burlaron, no va a haber, tenemos información que posiblemente no haya sesión estos días posteriores hasta después de carnavales. Están esperando que se enfríe, pero que no subestimen a las organizaciones sociales, porque si una vez más hacen la burla, yo creo que las autoridades debemos temerle a la voz del pueblo cuando se movilizan. El diputado de Creemos del ala camachista, Óscar Michel, asegura ahora, recordando de que ellos abandonaron el diálogo bicameral y no firmaron este acuerdo, indican que ahora los arcistas están tomándole el pelo a quienes sí se quedaron en esta comisión y que también firmaron este documento, y es que les consulta incluso, ¿ustedes creen que Luis Arce cambiará a aquellos magistrados que se arrodillan ante él o que siquiera habrá elecciones judiciales? El camachista aseguró estar muy molesto y además indicó de que no cree que se pueda dar. El diputado Andrés Romero, más bien, corregimos el nombre por favor, indicó de que no cree de que se den estas elecciones judiciales, por lo menos no este año. Como bancada Creemos, nosotros tenemos que decir, ¿alguno en esta sala cree que de verdad va a haber elecciones judiciales? ¿Ustedes creen que Arce Catacora, que maneja a su antojo al Poder Judicial, que ha violado al Poder Legislativo, que ha cercenado
competencias del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes creen que le interesa a Arce Catacora cambiar aquello que los tiene de rodillas? En lo personal yo creo que no. ¿Ustedes creen que van a haber elecciones judiciales? Está bien, hemos avanzado un poco, no teníamos nada, ahora por lo menos tenemos fecha. En mi modesto entender, esto ha sido como cuando son peladitos y le prueben, ¿sabes qué? Te la prueba del amor y después nos casamos, ¿no? Ya, eso nos han hecho en el Parlamento. Nos han tomado el pelo a lo que han firmado. Nuestra bancada no firmó, porque nosotros no creemos en la veracidad de las palabras del gobierno de Arce Catacora. Esto simplemente es un tema de voluntad política. No tiene voluntad política de cambiar el estado de cosas de cómo se administra la justicia en este país. No lo van a hacer. Mientras eso sucede en el órgano legislativo, nos vamos hasta la ciudad de Sucre porque allí los magistrados prorrogados están en absoluto silencio frente a cuál será su futuro. Hasta hace algunos días no se sabía a ciencia cierta cuánto sería el tiempo de la prórroga o la autoprórroga, dependiendo cómo lo quiera ver usted. Ahora resulta que con la aprobación de la ley, según los cálculos del vocal Tawichi Tawichi, la elección debiera realizarse, si la asamblea no se aplaza, en agosto o septiembre de este año. Gigavisión conversó con la magistrada Georgina Amusquivar, a quien además algunos periodistas le preguntaron qué podía responder ella frente a los cuestionamientos de si deberían o no percibir salario del mes de enero, en función de que hay voces críticas que advierten que todos sus actos son nulos de pleno derecho, pues el tiempo por el cual fueron elegidos por voto popular ya venció. La magistrada dijo que esos temas no los han tratado en sala plena y que ellos simplemente están cumpliendo con sus tareas y con un fallo constitucional que les ordena mantenerse en sus cargos. Pero no hemos tenido ninguna reunión sobre ese tema, ¿no? Simplemente eso podría decir. En cuanto a esta posición, ¿qué nos podría decir en cuanto a este pedido de no erogarles los sueldos al cuerpo de magistrados desde este mes de enero? Como le digo, nosotros hemos estado cumpliendo las tareas que nos corresponden, cumpliendo también con el propio fallo constitucional. Entonces, desconozco si ha habido alguna otra situación. Como le digo, tampoco el Pleno se ha reunido sobre este tema, ¿no? Entonces, está aclarado, creo, el aspecto sobre el cual se ha querido, ¿no?, aclarar, y si hay alguna duda también al respecto de ese tema. Ayer se ha promulgado la ley de elecciones judiciales. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo van trabajando en el Tribunal Constitucional? Ya hay esta ley. Claro, eso es lo que se esperaba, ¿no? Nosotros, como dice la sentencia, estábamos simplemente con carácter excepcional y temporal, entonces es un muy buen avance, ¿no? Esperemos que así sea, porque también las nuevas autoridades tienen ya, yo creo, que empezar, una vez que sean elegidas, a ejercer las funciones que les corresponden, ¿no? Doctora, ¿qué puede manifestar cuando Muchas dicen gracias. que todos sus actos de aquí en adelante serían nulos de pleno derecho tras esta prórroga que se ha generado? ¿Se está realizando el tema de firma de documentos, resoluciones? Se tiene que cumplir simplemente lo que dice el fallo constitucional, ¿no? Simplemente nosotros estamos cumpliendo también lo que determina la propia Constitución y lo que determina el fallo constitucional. Yo creo que nosotros no somos autoridades para poder apartarnos, ¿no? El vicerrector de la Universidad Pública de Santa Cruz, Reiniero Vargas, habló directamente a todos los legisladores que firmaron este acuerdo y asegura que quienes negociaron con el masismo están totalmente equivocados. Asegura de que el presidente Luis Arce está buscando llevar a Bolivia al comunismo y que no sacará en ningún momento a los magistrados que le hacen a pedido los diferentes fallos, y es ahora que se debe tomar cartas en el asunto. ¿Cómo es la cosa, no? Siempre hemos sido taxativos en hablar con la verdad y creo yo que el que negocia con el masismo está muy equivocado. Luis Arce Catacora quiere llevar a Bolivia al comunismo y está sometiendo a Bolivia a la dictadura judicial. Por eso es que solamente chantajeó al pueblo boliviano y en este caso a los asambleístas para que firmen la convocatoria a elecciones judiciales tal como debieron haber hecho mucho más antes. Debieron haberlo hecho hace más de un año. Pero obviamente los pensantes, en este caso Iván Lima, él
proyectó y preveyó este tipo de cosas. Por lo tanto, también hemos sido claros en decir, van a seguir defendiendo a los autoprorrogados porque son los que le van a hacer las sentencias a pedido para perseguirnos a los que pensamos diferente, seguir metiendo presos, no permitir que se libere el gobernador que está secuestrado. Y acuérdense, van a sacar, por la incapacidad que tienen, como está en riesgo el censo, seguro que van a sacar alguna sentencia eximiendo de responsabilidades al gobierno. Miren, pues lo que el chantaje fue decir, solucionemos esto primero y después mañana vamos al otro tratamiento. ¿Ha visto la respuesta? Ahí está. O sea, eso se llama chantaje, manipulación, extorsión. Ese es el masismo. Luis Arce Catacora quiere que Bolivia sea un país comunista, porque lo ha dicho, o que me desmienta. A propósito de todo este tema, la orden del día para la sesión de la Cámara de Diputados ya se ha hecho público. Esta es la convocatoria que se ha lanzado a los parlamentarios respecto a la orden del día de este jueves a las 14 horas, sesión plenaria. Ese proyecto de ley que aprueba la adenda número 1 al contrato de préstamo para financiar el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B Confital, Bombeo, suscrita el 28 de julio del 2023. Entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, CAF, que modifica el monto de contrato de préstamo hasta 176 millones de dólares americanos estadounidenses. Proyecto 2, proyecto de ley número 189 que aprueba el contrato de préstamo para la ampliación de la red Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz, que data del 24 de noviembre del 2023 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese sería el segundo acreedor, el primero es la CAF, el segundo es el BID. El tercer proyecto que aprueba el contrato de préstamo para la construcción con pavimento, Camino Faja Norte en Yapacaní, suscrito el 7 de diciembre del 2023 entre Bolivia y el Fomplata por más de 56 millones de dólares estadounidenses. Repetimos, son algunos de los créditos, el primero con la CAF, el segundo con el BID, el tercero con el Fomplata. Aquí está el otro, el proyecto de ley de contrato de préstamo para el programa de electrificación rural, suscrito el 6 de diciembre. Aquí el prestatario es un convenio de préstamo, dice, de mejora de acceso al sistema eléctrico, suscrito el 7 de diciembre entre Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF, Banco Mundial, un monto de hasta 215 millones de dólares. Otro proyecto de ley de préstamo internacional, dice, aprueba el contrato del proyecto de mejoramiento y ampliación a 8 carriles en la ruta La Paz-Oruro, tramos en Cata a Pacheta, un contrato suscrito el 22 de septiembre del 2023 entre Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo. Sería el segundo préstamo del Fomplata. Vamos anotando quiénes serían los acreedores, la CAF, el BID, Fomplata con 2 créditos y bueno, un poco más abajo dice proyecto de ley que aprueba el convenio de préstamo, el programa apoyo de emergencia para respuesta al COVID, suscrito el 30 de marzo, hace un año atrás, entre el Estado de Bolivia y la Agencia de Cooperación de Japón, JICA, por un monto de 15.000 millones de yenes japoneses. ¡Wow! 15.000 millones de yenes japoneses, vamos a calcular cuánto sería eso en dólares, pero bueno, asuntos en mesa, dice. Lo cierto es que, repito, la orden del día señala que los temas a tratar están directamente relacionados con millonarios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está el último, dice proyecto que aprueba el contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo, suscrito el 24 de enero del 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 52 millones de dólares estadounidenses. Ahí está, hay créditos que se van a solicitar al BID, al Fomplata, a la CAF, a JICA, son algunos de los organismos internacionales que darían en calidad de crédito toda esta suma de dinero que llegaría a más de 1.000 millones de dólares americanos que dice el gobierno necesita en estos momentos la economía boliviana para
particularmente paliar la carencia en algunos sectores de la moneda norteamericana. El primero a hablar sobre estos proyectos de ley referente a los créditos internacionales ha sido el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, quien asegura está a la expectativa de que se pueda tratar en esta sesión, que sería a las 14 horas de este miércoles, y se cumpla el acuerdo que se firmó en el diálogo bicameral. Sergio Cusicanqui indica de que están esperando de que todo vaya viento en popa y los créditos sean aprobados esta misma tarde. Así es, bueno, este es el primer paso para que no existan excusas para tomar medidas de presión. Entendemos que se van a levantar las medidas de presión que estaban afectando a la familia boliviana. Esperamos que también se continúen cumpliendo los acuerdos que ha firmado nuestro vicepresidente y de esta manera también se dé paso a la aprobación de los proyectos de ley de financiamiento externo que están pendientes en la Asamblea y que, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, van en beneficio de la población boliviana, de sectores vulnerables, que va a atender necesidades de la población, que están vinculados a temas de infraestructura principalmente, ¿no? Si la memoria no me falla, en términos de proyectos de ley son alrededor de 10, 8 son que vienen desde el año pasado y que a los cuales hay que sumar los dos últimos que están vinculados a los parques de Sucre y de La Paz, ¿no? Entonces, el acuerdo que ha firmado nuestro vicepresidente con los representantes de las diferentes tiendas políticas incluye 8 proyectos de ley de financiamiento externo que esperamos que puedan ser tratados a la brevedad en beneficio de la población boliviana. La palabra del ministro de Planificación a propósito de la necesidad que asegura tendría el Estado Nacional de recibir cuanto antes la inyección de estos recursos en moneda norteamericana. Entre tanto, los empresarios miran muy cautos lo que está sucediendo en el ámbito político, que repercute directamente en las acciones que ellos llevan adelante. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, ha dicho que los empresarios están profundamente preocupados por los bloqueos, están preocupados por la falta de dólares norteamericanos que se necesitan para importar o para exportar, están preocupados por los bloqueos. Hay mucha preocupación, sin duda alguna, decía el sector empresarial, que estanca todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía, la generación de empleos y otros. Urge, decía el empresario privado, que se pueda hacer una alianza público y privada y que el Estado pueda dar las garantías necesarias para atraer a inversores extranjeros. Hay una preocupación generalizada, lo vemos en las calles, aquí en Santa Cruz pasamos por los surtidores, se ven grandes colas por el tema del combustible, la falta de divisas que se requiere para poder hacer importaciones para el sector industrial, el sector productivo, que al final se traduce en producción, en nuevas industrias, en poder generar a la población alimentos, remedios, medicamentos. Entonces hay temas estructurales que debemos resolver, los que preocupan a nuestros asociados, quienes nos llaman día a día para poder encaminar y buscar una solución al momento y a la coyuntura económica que vive el país. Pero vemos que se requieren medidas urgentes que se tienen que desarrollar y que retomar esa mentalidad de país agroproductivo, que pueda exportar más, que genere condiciones a la inversión extranjera para poder reemplazar lo que antes era la exportación del gas y por supuesto tenemos que generar divisas para que el país pueda seguir produciendo y por ende las reservas internacionales también puedan tener una senda de crecimiento y eso solo pasa por un tema de mirar al país bajo un ojo productivo, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector de servicios, de turismo, que pueden tener ese efecto multiplicador en la economía. Frenan los bloqueos, presidente, se hablaban de leyes para poder penalizarlas, rechazos, apoyo. Lo único que frena los bloqueos, y nos recordamos cuando veíamos los bloqueos de los últimos días del país hace 20 años, un país bloqueado con bajo crecimiento del PIB, con falta de divisas, y lo único que frena los bloqueos es desarrollo, es condiciones, es trabajo, es empleo,
que el país vuelva a apostar en esa mentalidad agroproductiva, porque si no, las condiciones se van a ir agudizando y el país y la población al final es quien sufre las condiciones de las decisiones políticas. Yo creo que es muy temprano para hablar de incrementos salariales, creo que hay que conversar de los temas estructurales. Seguimos hablando de economía, pues el presidente del Colegio Nacional de Economistas ha dicho que ven con preocupación lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa y ha insistido en que es urgente la aprobación de los créditos internacionales que están pendientes en el Legislativo Nacional. Y es que se explica que la aprobación de estos créditos permitirá la inyección de más de $1.000 millones de dólares americanos que va a paliar, dice el economista, de alguna forma la escasez de esta divisa en el país que mantiene nerviosos a muchos sectores del país. Se está hablando también de la necesidad de que se pueda trabajar para reducir el déficit fiscal e insisten, en la misma línea de CAINCO, de poder realizar una alianza público-privada que permita el mayor desarrollo de la agroindustria, que se permita el uso de la biotecnología y otros instrumentos que aumenten la productividad en el país. En los próximos días deberían ya tratar y aprobar ese endeudamiento de 1.000 millones que te daría cierta... te daría un tiempo más, digamos, te da aire para continuar con este. ¿Es urgente un alivio si van al término de estos más de 1.000 millones? No, es urgentísimo. El tema, por un lado, de financiamiento, como te digo, es nocivo, pero necesario en este momento. Pero básicamente lo que creo yo que se debe hacer es de forma urgente mostrar a la ciudadanía que se está trabajando. De acuerdo a lo que dice el presupuesto, plantea el presupuesto general del Estado, es que Yacimientos ya va a buscar un socio particular para poder importar. Entonces ahí estamos hablando que te vas a liberar aproximadamente, ¿cuánto? De 1.400, 1.700 millones de dólares, que eso lo tendría que asumir seguramente la empresa socia importadora. ¿Son buenas las alianzas privadas en este caso? Parece que sí, ¿no? No hayan sido tan malas como nos decían. Pero, por ejemplo, si vos como Estado aceptás, digamos, que todo eso es correcto, que si yo lo cambio el día de mañana o en el transcurso del mes o el próximo mes, salgo, está bien, exporten. Entonces, voy a motivar, voy a incentivar, obviamente, a que el empresario siga y meta más, invierta más. Si yo hablo de biotecnología, entonces ya, vamos, de una vez, el comité que funcione, aprobamos los eventos y todo lo que venga acerca de biotecnología, entonces vas a tener al empresario también invirtiendo. Hablamos de biocombustible. ¿Cuál va a ser la mezcla para poder tener biocombustible? Luego de que se habla de todo lo que sucedió respecto a la Ley 144 y 16 días de bloqueo que causaron perjuicio económico y que ahora tienen a todos muy nerviosos respecto a cómo continuarán el año, ahora el transporte pesado, luego de que pasara la atención y se promulgara la Ley 144, indica de que iniciarán acciones penales de manera nacional e internacional contra aquellos actores políticos que fueron parte de estos bloqueos y estuvieron a la cabeza de los mismos. Y es que aseguran que el perjuicio económico mayormente llega a ellos y no puede ser que los bloqueos persistan de tal manera. Por ello, tomarán estas acciones para evitar de que esto continúe y sean ellos los mayores perjudicados. Levantaron, la asfixia se levantó, pero estamos considerando de que esto no concluye ahí. Por lo tanto, hoy hemos tenido la visita del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, del Colegio de Economistas de Santa Cruz, para analizar de aquí en más cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Hay una responsabilidad absoluta del Congreso Nacional. No tendríamos que haber estado varados, no tendríamos que haber sufrido las consecuencias de este bloqueo recalcitrante por el incumplimiento de deberes de las autoridades correspondientes del gobierno y en particular del Congreso Nacional. Por lo tanto, nosotros en ese afán insistimos en trabajar de aquí para adelante desde el punto de vista jurídico, nos reservamos ese derecho, nos reservamos el derecho también de presentar la situación adversa económica y en todo caso invocamos a las instituciones de Santa Cruz y de Bolivia todas a que nos sumemos en una fuerza común desde el punto de vista legal de aquí para adelante. Y adicionalmente poner en conocimiento
de la opinión pública, del gobierno nacional, que si tengamos que buscar alternativas de carretera y no sea la única y exclusiva a través del Chapare, lo tengamos que hacer. Las acciones correspondientes estamos iniciando desde el punto de vista legal. En su momento daremos el camino pertinente que tomaremos, sea en el ámbito nacional como también en el ámbito internacional. Vuelvo a insistir, las autoridades competentes que en su momento tenían que cumplir sus deberes formales no lo hicieron. Bueno, pero no solamente el transporte en Santa Cruz está molesto con quienes han promovido estos bloqueos por más de 15 días. En La Paz, el transporte pesado dice que también está analizando con el equipo jurídico interponer acciones penales contra los cabecillas de esta protesta que ha perjudicado el desarrollo económico del país. Además, están exigiendo al presidente Luis Arce que militarice todo el Chapare a raíz de los constantes robos de los que son víctimas los choferes. Definitivamente que el Ministerio de Impuestos Internos, de Economía, tiene que tomar carta en el asunto. El mes de enero no hemos generado economía y no tenemos por qué pagar impuesto IVA, porque vamos a declarar sin movimiento, no hemos podido mover ni carga, y por otro lado los bancos también están detrás de nosotros de que no vamos a poder cumplir nuestras finanzas, y es por eso que los bancos tienen que reprogramar este crédito, pero condonando los intereses, porque si vamos a reprogramar con los intereses sobre intereses, estamos alargando la agonía de todos los deudores. Y como tercer punto, es clara nuestra situación, no vamos a pagar peajes hasta que esto se normalice. Y han dejado promontorios de tierra, promontorios de piedra, estos bloqueadores, canibalismos, realmente no sé cómo expresarlas ya, porque no podemos permitir este tipo de acciones. Por eso nosotros vamos a acudir a estados judiciales presentando una acción penal por incumplimiento de deberes a las autoridades correspondientes y también a los actores intelectuales y los que han financiado este tipo de acciones que han mellado todo el transporte boliviano. Es clara nuestro pronunciamiento, y decirle al señor presidente, usted tiene la quinta nota pidiendo audiencia a su autoridad, pero usted no nos ha tomado en cuenta, y hoy creo es que momento de sentarnos y poner un alto a este tipo de abuso. Pedirle al Ministerio de Gobierno, una vez que se levante estos bloqueos, sí o sí tiene que militarizarse el sector del Chapare, por una situación de que el transporte boliviano ha aguantado en ese sector robos, asaltos por estos avesados drogadictos. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando del informe policial que señala que un diputado del Movimiento al Socialismo fue arrestado la madrugada de hoy por estar protagonizando presuntamente riñas y peleas en las oficinas de la Dirección Departamental del MAS en la ciudad de La Paz. El policial se constituye